Gloria a Dios. Gloria a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Delicias a su diestra. Amén. Gracias damos al Espíritu Santo de Dios por su presencia, oportuna siempre, en esta noche ministrando y hablando a los corazones. Mientras más el Espíritu Santo se revela al ser humano, el ser humano más cuenta se da que no puede vivir sin él. ¿Usted dice amén? Amén. En esta noche, sé que el tiempo ha avanzado ya, pero vamos a hablar un poquitico acerca de la oración. Quiero, como manera un poco de clase, hablar un poco acerca de la oración. Estamos dando clases miércoles y viene la pastora, lo ha estado haciendo así que por unos 15 o 20 minuticos vamos a estar hablando acerca de un poco de la oración. ¿Cuántos creen que es necesario orar? ¿Cuántos creen que es necesario interceder delante de la presencia de Dios? ¿Usted dice amén? Dice Santiago 5:16. Usted no lo tiene que buscar, yo se lo voy a leer. Quédese allí sentadito. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice después, la oración eficaz. Dígalo conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Padre amado, síguenos hablando, Dios mío, y ministrando en esta noche, esta vez mediante tu palabra. Por favor, lo necesitamos en esta noche. Queremos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Necesitamos acercarnos a Dios en oración. Sin lugar a duda, una de las cosas principales que enseñó nuestro Señor Jesús era orar. De hecho, usted conoce que muchas veces durante la vida de Jesús, Él se apartaba de todo. El ministerio de Jesús, recuerde que fue 80% privado y solamente 20% público. Jesús se alejaba de las masas y iba a discipular, ¿verdad?, a sus discípulos, a los apóstoles que después extendieron la iglesia. Pero aún de sus apóstoles, Él se alejaba para estar a solas con Dios. Y ahí no había nadie. Era el tiempo de estar, era solas con Dios. Y cuando parecía que más la multitud lo necesitaba, a veces Él decía, voy a solas a orar. Y se iba al monte, se iba, sé que mi esposa estuvo hablando del lugar de la transfiguración el miércoles. Se iba y se apartaba a solas y oraba con el Señor. Él nos enseñó una vida de deleite en oración delante de la presencia del Señor. Y eso fue lo que Él le enseñó y le ministró a sus discípulos también. Cuando Él resucitó antes de la ascensión y después de la ascensión, ahí en el libro de los Hechos, a lo que le llamamos la iglesia primitiva, era una iglesia que vivía constantemente en oración. Y nosotros tenemos que replicar lo que hacía aquella iglesia, porque ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Eso fue lo que Cristo instituyó. A través de los años, los hombres han inventado tantas cosas, pero la luz la tiene la palabra de Dios. ¿Usted dice amén? Si usted quiere vivir como vivía la iglesia primitiva, usted tiene que leer las páginas del libro de los Hechos. Amén. Y si damos un recorrido por esas páginas, vemos que la oración era un ingrediente principal en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un ejemplo de oración. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto fue después que Jesús resucitó y después de su ascensión. Dice, usted conoce el pasaje, que perseverando unánimes en Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese cada día en el templo significa que ellos se reunían en el templo cada día después que Jesús ascendió para orar. Y usted sabe también qué pasó, que después eso fue el Pentecostés. A los 50 días de Jesús haber resucitado, ellos estaban perseverando todavía en oración. Y dice la palabra que de repente cayó sobre ellos como viento recio el Espíritu Santo de Dios y fueron repartidas lenguas como de fuego. ¿Cómo? En oración. Después en casa de María, habiendo considerado esto, dice la palabra, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En casa de María, en el templo, Pedro en un techo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
Pablo y Silas en medio de la prisión, usted conoce la historia, comenzaron a orar y a clamar y se abrieron las puertas de la prisión en una playa en Tiro. Ahí al final de los hechos dice la palabra de Dios: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. En un techo, en la playa, en el templo, en casa de María, pero todos orando. No era, amado hermano, miércoles y viernes a las 8 de la noche o a las 7:30 la oración. Era en todo lugar. El ejemplo de la iglesia primitiva era que ellos trataban de mantener una comunión a lo largo de todo su día con el Espíritu Santo de Dios. Y esto me deja a mí entender que su vida completa giraba en torno a una comunión con Dios. Por eso, también cuando se hizo la elección de el que iba a suceder a Judas, ¿verdad? También lo buscaron en oración a ver quién iba a hacer. Todo lo que ellos iban a hacer tenía que ver con la oración, o lo consultaban en oración con el Espíritu Santo de Dios. Su vida era una vida de comunión, su vida era una vida de oración. Y por eso, si usted lee las páginas de la historia en la iglesia de los hechos, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, los respaldaba, y la iglesia estalló. Porque el Espíritu Santo, por la oración y el clamor y la promesa de Jesús, ¿verdad?, descendió sobre ellos, y fue el respaldo que la iglesia primitiva necesitaba para hacer todo lo que usted lee en la Biblia. Después de la iglesia primitiva se siguieron levantando gente que, orando desde sus rodillas, buscaron el respaldo de Dios. Y hoy por hoy nos estamos preguntando ¿por qué Dios no nos está respaldando? Dios es el mismo. ¿Y por qué no vemos los milagros? Dios es el mismo. ¿Y por qué no vemos las sanidades? Dios es el mismo. Pero hace falta gente que busque esa vida de oración que tenían estas personas. Gente que no negocia los principios del cielo y que no ponga a Dios en una esquina de su día, sino que todo su día, así como los apóstoles hicieron, así como la iglesia del primer siglo hizo, sea basada en una comunión con Dios el día entero. ¿Cómo puedo agradarle a Dios en la iglesia, en mi casa, en el techo, en el trabajo, en la playa y a donde quiera que voy? Porque nosotros lo que hacemos muchas veces es que le damos su espacio a Dios en el día, y todo lo demás pues somos nosotros y nuestra autonomía y nuestra vida y demás. Pero creo que Dios merece nuestro día completo. ¿Usted dice amén? Ahora, en esta noche vamos a analizar algunos aspectos acerca de la oración. Vamos a ver primeramente ¿por qué orar? Usted se ha hecho esta pregunta: bueno, ¿por qué tengo que orar? ¿Cuál es la importancia de la oración? ¿Qué es el por qué tengo que orar? Y número uno es porque es un mandato de Dios. Y Dios nos recuerda este mandato a través de la Biblia. Dios nos recuerda este mandato en los salmistas. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Esta palabra continuamente es de lo que estábamos hablando. Salmo 105:4: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Nos lo recuerda a través de los profetas, dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esta palabra está tremenda porque es una advertencia de que un día el Espíritu Santo de Dios ya no va a estar. Y ahorita ministrábamos que Él es nuestro paracleto, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestra fuerza cuando lo necesitamos. Usted se imagina, amado hermano, amada hermana, que usted y yo vayamos con las mismas necesidades, o peor, porque si el Espíritu Santo no está, no me imagino lo que pueda pasar. Con las mismas necesidades delante del Espíritu Santo de Dios, a buscarle y ya no esté. Y no podamos recibir esa consolación del cielo. ¿Qué vamos a hacer? La desesperación va a tocar a las puertas, porque el ser humano no es capaz de controlarse cuando está desesperado. Por eso muchas veces, mucha gente cuando llega a ese límite es que viene a Dios. Unos vienen por las buenas y otros vienen a punto de la desesperación, porque el mundo no les ha podido ofrecer nada que llene su desesperación, y tienen que acudir al Espíritu Santo de Dios, al que los creó, al que los formó, al que los conoce y al único que puede llenar su corazón nuevamente. Y Él es fiel y justo para hacerlo. Así que los salmistas nos anunciaron que debíamos orar. Por medio de los profetas Dios nos mandó a que deberíamos orar. Y también por medio de los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva, Efesios 6, 17 y 18, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Se repite esto: en todo tiempo, continuamente, siempre,
y en el libro de los Hechos en todos lados, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 2, ¿por qué debemos orar? Porque nos acerca a conocer y entender la voluntad de Dios. Y si usted y yo no conocemos ni entendemos la voluntad de Dios, somos un barco a la deriva que no sabemos para dónde vamos. Y yo me hacía esta pregunta mientras estudiaba: ¿cuántas personas hay en medio de nosotros en este lugar y a nivel corporativo en el cuerpo de Cristo que no saben lo que tienen que hacer en el reino de los cielos? ¿Cuántas personas hay que su propósito le pasa de largo delante de sus ojos porque no se han metido en intimidad con Dios para ver qué es lo que Dios quiere hacer con ellos? ¿Cuántas personas hay que han sido comprados por lo que esta vida puede ofrecer? Y trabajan, tienen buena economía, tienen buena familia, tienen una aparente felicidad, tienen salud, pero eso en el cielo no pesa nada. Y el propósito de Dios se sigue perdiendo en sus vidas día a día porque no se han encaminado al lugar secreto de la oración para conocer y entender el propósito de Dios. Quiero leerle este pedazo, este texto que me encantó y explicarlo un poco después. Métase conmigo en el contexto. Estamos en Éxodo 33 del 11 al 17. Moisés estaba consultando con Dios y dice la Biblia así: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero escuche esto: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Jehová dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Por tanto, podemos decir que Jehová responde al clamor de su pueblo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Podemos decir que un hombre íntegro, o una mujer, estoy hablando en términos general, un hombre íntegro, insistente, dedicado, consagrado delante de Dios en oración y súplica, mueve el corazón de Dios. Porque Dios le estaba diciendo a Moisés, voy a mandarte un ángel para que vaya contigo. Y después de la súplica y la oración y el ruego de Moisés, Jehová le dijo, ok, yo voy a ir contigo. Está claro en la Biblia. No hay lugar a la imaginación. Ahora, sucede que también el hijo de Nun, Josué, estaba mirando todo lo que estaba pasando. Y la Biblia me enseña que Josué después, por causa de esto, fue un gran líder de Israel. Porque él aprendió de Moisés a buscar la intimidad de Dios. Quiere decir que si no lo hubiera hecho, tal vez Dios hubiera levantado a otro líder de otra forma o de algún otro lugar. Pero porque Josué estaba en intimidad con Dios, Dios le levantó. Por lo tanto, es menester decir que lo que usted y yo necesitamos, tenemos que buscarlo en intimidad. No podemos deducir que Dios nos va a dar algo si nosotros no lo buscamos. ¿Estamos entendiéndonos en esta noche? No podemos decir, yo no voy a hacer absolutamente nada de mi parte, me voy a quedar sentado y Dios va a hacer todo su propósito en mí. No. Nosotros debemos buscar continuamente, según la palabra de Dios, el rostro de Jehová para inquirir en su templo y buscar lo que Él quiere hacer conmigo. Ponerme de acuerdo con sus planes, ponerme de acuerdo con sus propósitos, caminar junto con Él, hablar con Él como Moisés hablaba y ponernos de acuerdo para ver cómo Él me quiere usar y cómo yo puedo serle fiel a Él. ¿Usted dice amén? Por lo tanto, ¿por qué orar? Porque nosotros tenemos que entender los designios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay tesoros, amados hermanos, perdiéndose diariamente en el reino de los cielos porque la gente no busca el trono de Dios, porque la gente no ruega delante de Dios para ver qué es lo que Dios tiene para ellos. Y
Me atrevo a decir un poco más. Hay mucha gente que no sabe lo que Dios tiene para ellos y hay mucha gente que sí sabe lo que tiene que hacer y aún no lo está haciendo. No hay amén, pero no importa. Seguimos predicando la palabra de Dios. Pongámonos en comunión con Dios para no solamente saber lo que Él tiene planeado por nosotros, sino poner manos a la obra en su arado, amén, en su obra y seguir hacia adelante. Una vez que comprendemos los planes de Dios, vivimos diferente, pero solamente se encuentran en oración, en intimidad. ¿Cuáles son los requisitos de la oración eficaz? Recuerde, vimos por qué orar y ahora vamos a ver cuáles son los requisitos de la oración eficaz. Número 1, y ya lo ministramos un poquito, así que no voy a abundar mucho en esto. Usted debe orar con devoción. Recuerde que hablábamos un poquito de devoción hace un poquito. Dice la palabra de Dios en Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Usted debe orar, número 2, con una fe sincera y genuina en que Dios nos oye. Confiar descansadamente en las promesas de Dios. Cada oración que usted y yo le vamos al trono de la gracia es oída por Dios. Pero el Señor ponía algo en mi mente y se lo voy a compartir como forma de una analogía a lo que estamos hablando. Cuando usted toca la puerta, dice la palabra de Dios, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Cuando usted toca la puerta, no necesariamente le abren en el primer toque. Pero si usted deja de tocar, el que está adentro dice, bueno, ahí no hay nadie. Por lo tanto, esto es solamente una analogía para entender un poco más lo que se está hablando. Por lo tanto, el trabajo de nosotros es seguir tocando la puerta. Eventualmente, en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros, la puerta se abrirá para nosotros. Dios hará lo que tiene que hacer a su determinado tiempo, y eso es parte de confiar en el proceso de Dios. Una vez escuché algo que me llamó muchísimo la atención, y este joven estaba orando por un familiar que tenía una enfermedad tremenda, terminal, y él estaba decidido a que Dios iba a sanar a la persona. Y Dios la sana, y Dios la sana, y Dios la sana, y Dios la sana. Y alguien le dijo, la misma fe que tienes para saber que Dios la sana es la que tienes que tener para entender que Dios hace su voluntad. Y le digo esto porque muchas veces nosotros esperamos una respuesta de Dios, y cuando Dios responde de otra forma nos molestamos con Dios. Nos atrevemos a molestarnos con Dios. Y el 100% de las veces, después de que nosotros pensamos que Dios dio una respuesta que no era, cuando pasa un poco el tiempo y las cosas se amoldan porque Dios tiene todo en control, nosotros entonces decimos, si no hubiera pasado esto. Usted dice amén. Usted dice amén. Mano, Dios siempre tiene el control. Dios no pierde nunca el control. Aunque muchas veces la respuesta para nosotros como ser humano tarde, nuestro trabajo no es solamente tocar a la puerta y esperar, sino gozarnos sabiendo que abran o no abran, hay alguien adentro. Abran o no abran, hay alguien adentro. Y miramos a lo que estábamos diciendo, adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Si no hace algo por mí, no le voy a adorar más. Si no hace algo por mí, me voy a entristecer y no voy a tocarle más el piano y a cantarle a Él, a decirle que Él es bueno y que Él es fiel porque no contestó una petición en mi vida. Ese no es el cristianismo que nos enseñó Jesús. Ese no es el discipulado que nos dio Jesús. Amén. 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 Amamos a Dios por lo que Él es. Amamos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Nos dio la vida eterna, aún sin nosotros merecerlo. Y eso es razón suficiente para adorarle todos los días de nuestra vida. Debe hacerse la oración número 3 en el nombre de Jesús. Y cuando le digo en el nombre de Jesús, no es poner estas palabritas al final. En el nombre de Jesús, amén. Sino con la aprobación, aleluya, de Jesús y con la autoridad de Jesús. Dice la palabra de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tenemos que entender que la misma fuerza, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra que es el que obra en nosotros. Y lo decimos y lo proclamamos, pero para creerlo yo puedo hacer eso también. El Señor lo dijo en su palabra. Está ahí establecido, está ahí. Él fue el que lo dijo, no fue hombre, no fue un comentarista, no, es la palabra de Dios, el mismo poder. Usted y yo tenemos que buscar ese poder intensamente.
Pedir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí voy a detenerme un poquitico porque muchas veces pedimos, pero dice la palabra que no recibí porque pedí mal. Y pedir conforme a la voluntad de Dios, como ministramos hace un poco, es pedir conforme a los negocios, a los asuntos de Dios. ¿Qué estoy buscando? Estoy llenando una lista que me hace falta de mis demandas personales para vivir mejor en esta vida, que voy a estar 70, 80 años. Esa es la oración que estoy levantando. Señor, acomódame aquí. Cuando el Señor nos enseña que nuestro reino no es terrenal, que vamos a estar en otro lado por la eternidad, y mi oración es: Señor, acomódame aquí, dame propiedades, dame tierras, quiero hacer negocios. ¿Dónde está el interés de Dios ahí? Y no estoy diciendo que usted no pueda orar por un hogar, por una casa, eso está bien, todo eso, no lo lleve al extremo, todas esas cosas están bien, pero es cuando nuestro corazón está ahí, es en el yo y no en el trono de Dios. Suplantamos a Dios por nuestras necesidades. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. Comprender la voluntad de Dios viene por medio de la oración y la lectura de la palabra. Ahí entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y no solamente tenemos que entenderla y estudiarla, sino también tenemos que vivirla. Que es la parte que a todos no nos gusta. Todos la entendemos teóricamente, pero a la hora de vivirla nos cuesta un poco de trabajo porque vamos en contra de la corriente, porque el ser humano no está viviendo como Dios nos ha mandado a vivir a nosotros. Y cuando tenemos que ir por aquí y todo el mundo viene para atrás, es incómodo. ¿Usted dice amén? Pero definitivamente Dios no escucha al desobediente. Mira lo que dice Isaías con esta palabra fuerte. Cuando extendáis vuestras manos, escuche. Isaías hablando al pueblo de Israel que estaba en desobediencia en este contexto. Y dice Isaías: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, están orando, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no escucha en medio de la desobediencia. Pero gracias al Señor tenemos un segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, esta vez humillado, no en desobediencia. La oración esta vez es con un corazón humillado. Es con un corazón que dice: Señor, he fallado delante de ti. ¿Cómo puedo enmendar esto? ¿Qué puedo hacer? Quiero servirte, quiero vivir para ti. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no escucha al desobediente, pero al humillado, al contrito de corazón, aquel que busca su voluntad, sí lo escucha. Número 5, ser persistente. Así como aquella viuda, Jesús ponía una anécdota y decía que esta viuda fue a ver al juez. Y el juez dice que no creía ni en Dios ni en los hombres. Era un hombre completamente despiadado en esa manera. Pero porque esta mujer estaba siendo importuna, ¿verdad? Él dijo: déjame concederle lo que está pidiendo, porque me va a seguir importunando. Y Jesús enseñaba de esto, acerca de la persistencia que nosotros tenemos que tener en la oración. Usted dice amén, porque muchas veces oramos y decimos, muchas veces oramos la primera vez intensamente, pero para seguir orando por eso decimos: bueno, Señor, ya tú lo sabes todo. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña a persistir en la oración constantemente, diariamente, hasta el punto que ese es el ejemplo que pone Jesús. Le insistía, y la palabra dice: le molestaba, le insistía. Insistencia, persistencia en nuestra oración. Seguir tocando, aunque no veamos la respuesta, seguir tocando, aleluya, al trono de Dios. Dice también la palabra, ya leímos esto: llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Dice la palabra también en Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Debemos pedir, número 6, con humildad, orar con humildad. Y la humildad es rendirse completamente ante la presencia de Dios. Delante de las personas podemos pretender un poco, podemos usar un poco de nuestra astucia, podemos usar un poco de nuestras estrategias, pero delante de Dios no tenemos armas. Cuando estamos a solas con Dios, ¿qué vamos a decirle? Tenemos que rendirnos delante de su presencia, tenemos que rendirnos delante de su majestad y tenemos que comenzar desde cero. Tenemos que decirle: Señor, tú sabes que en esta área no estoy bien, moldéame, transfórmame, porque en desobediencia no me vas a escuchar. Vamos a empezar por mí. Mire,
el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de pedir por los pecados del pueblo, tenía que purificarse él. Antes de comenzar a pedir por el pueblo, tenía que ser un ritual de purificación para él mismo, para después presentarse delante de Dios con las peticiones. Orar en paz, mantener buenas relaciones personales con el prójimo. No entiendo el cristianismo de que si veo a mi hermano por esta acera, yo tengo que brincar para la otra. Porque Jesús me dice claramente en su palabra, no que si yo tengo algo contra mi hermano, que si mi hermano tiene algo contra mí, arregla eso que está pasando y deja tu ofrenda ahí. No avances más, porque no vas a ser escuchado. Ya leímos la palabra de Dios. No voy a escuchar hasta que no tengas paz, hasta que no arregles lo que te he mandado. Porque ama a tu prójimo a ti mismo también es un mandamiento y está cerca de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice la palabra, y el otro es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el amor fraternal está en la palabra de Dios y tenemos que practicarlo. La paz con nuestros hermanos. Entendemos que hay hermanos que son difíciles, pero amados hermanos, cuando uno ¿recuerdan la vez pasada que le hablé del autoanálisis? Cuando uno se autoanaliza, uno comienza a decir, bueno, yo no soy fácil tampoco. Yo tampoco soy fácil. Y mira, y la gente me quiere, y la gente me abraza, y la gente me dice. Así que el autoanálisis es bueno, nos ayuda a tomar decisiones correctas delante del Señor. Por lo tanto, mantener la paz con nuestros hermanos para elevar nuestra ofrenda agradable delante de Dios. Uno debe orar con sinceridad, ser transparente por medio de la confesión a Dios. Uno debe orar con sencillez, evitar el uso de palabrerías y de frases muy elocuentes que muchas veces uno está orando y el que está al lado no entiende nada. Háblele a Dios con sencillez de corazón, háblele a Dios con humildad, háblele a Dios con sinceridad para que su oración pueda ser escuchada. Y la última, use el fervor para buscar el rostro de Dios, la pasión para buscar el rostro de Dios. Hablamos entonces de por qué tenemos que orar, hablamos de los requisitos para orar. Y ahora rápidamente vamos a hablar de cómo orar. El Señor Jesús, vamos a pasar en 3 minutos por encima de esto. El Señor Jesús en su oración modelo, ¿se acuerdan que les enseñó a los discípulos? Cuando oréis, vas a orar así, Padre nuestro, que les enseñó, a unos le dicen el Padre nuestro. En su oración modelo nos enseñó 5 dimensiones en que nosotros podemos permanecer en la oración. Esta oración no es para usarla repetidamente, sino para que nosotros entendamos y analicemos y escojamos esas 5 dimensiones para nosotros usarlas delante de Dios. Porque cada uno de nosotros ora diferente a Dios y cada uno de nosotros fluye más en una dimensión que en la otra. Y ahora cuando yo se las diga, usted lo va a notar. Número 1, adoración. Usted puede exaltar a Dios con cánticos de alabanza, con expresiones. Usted puede adorarle, no solamente tiene que tocar un instrumento, sino con sus labios puede cantarle a Él, puede decirle oraciones en forma de cántico que han salido de su corazón. Número 2, intercesión. Usted puede clamar a Dios por las necesidades personales y también por las necesidades del prójimo. Y los que son intercesores, amados hermanos, mire que yo le digo al grupo de los intercesores de la iglesia, amados, cuando estén orando, acuérdense del flaquito calvo del grupo de alabanza. Porque la intercesión es algo hermoso y los intercesores tienen ese don precioso que claman por su prójimo como si estuvieran clamando por su propio hijo. Y lloran en la presencia del Señor y claman con ardor, con fervor, con pasión delante de Dios, como si estuvieran clamando por ellos mismos. Intercesión. Número 3, confesión, derramar el corazón delante de Dios buscando el perdón de todo pecado. Esta dimensión es preciosa porque busca la paz y la reconciliación con Dios. Número 4, confrontación. Es aquí donde usted empieza a confrontar a las tinieblas, a reprender al enemigo en el nombre de Jesús, o a reprender los aires y todo lo que se mueva que no esté de acuerdo con lo que Cristo ha establecido. Esto es confrontación. Y la última, bendición, proclamar la gracia de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Adoración, intercesión, confesión, confrontación y bendición. Usted se puede mover en estas 5 dimensiones espirituales que Jesús nos enseñó en la oración, agradando el trono de Dios. Amado hermano, voy a concluir ya. La iglesia de Dios necesita estar en comunión con Dios. La iglesia de Dios necesita orar. Orar es comunicarse con Dios. Orar
es hablar con Dios. ¿De qué manera nosotros conocemos a alguien si no le hablamos, si no nos comunicamos con Él? Les exhorto en esta noche a cada uno personal y a la iglesia en general, no solamente tener los tiempos de oración aquí en el templo, a las 7:30, los miércoles y los viernes, y con nuestro hermano Ramón los sábados y el domingo y demás, sino en lo privado, Jesús nos dijo, vayan a lo profundo de su morada ahí en su cuarto, y yo los voy a ver en el cuarto y los voy a recompensar en público. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y muchas veces todo el que está ministrando y las personas, cuando le vamos a hablar a otra persona y demás, queremos que el Señor nos use con poder, pero no nos damos cuenta que lo que nosotros somos en público es solamente un eco de lo que somos en privado. Si no hemos buscado la presencia de Dios en privado, si no hemos abrazado el Espíritu de Dios en privado, para afuera lo que sale en público es solamente gritería, palabrería, emocionalismo, humanismo, y nada pasa. Suena feo, pero es la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios no camina con ningún tipo de manipulación, porque Él desciende cuando Él quiere. Pero a través de la historia Él ha demostrado que cuando hay un hombre, no una congregación, si es la congregación mejor todavía, pero cuando hay un hombre o una mujer que dobla sus rodillas delante de Él en intimidad, en sencillez, en todas estas características que dijimos, en paz con todo, y se dobla delante de Él, Él lo respalda. Así hizo con Moisés. Cuando todo el pueblo estaba ahí en su pecado y demás, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube de gloria descendía. Y cuando Moisés se iba al tabernáculo, la nube se apartaba. ¿Quién traía la gloria de Dios? ¿El pueblo? Moisés, el que se apartaba para Dios. No solamente los hombres bíblicos, sino usted puede leer la historia de la iglesia. Jonathan Edwards, Evan Roberts, esta gente que fueron padres de avivamientos preciosos en la historia del cristianismo. Evan Roberts se levantaba a las 1 de la mañana, oraba de 1 a 5, se acostaba 2 o 3 horas y después se levantaba de nuevo a orar. Un hombre de oración tremendo. Pero cuando usted ve lo que Dios hacía por medio de esa gente, ¡wow! Cuenta la historia que Jonathan Edwards, ya terminamos ya. Cuenta la historia que Jonathan Edwards, búsquelo en YouTube, predicó un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Usted ha oído el título ese? Él vivió en 1700, el avivamiento fue en 1730, 1740, se le llama el Gran Despertamiento. Y ese sermón creo que fue en 1741, en una iglesia que estaba seca completamente. Y cuenta, él no era un predicador explosivo, es lo que dice la historia. Él se paraba atrás del púlpito con su manuscrito y sus lentes y hablaba de esta manera muy pacíficamente, muy sedientamente. Por eso le digo, no tiene nada que ver los saltos, los gritos, los acordes fuertes, la música estruendosa. Eso no mueve la presencia de Dios. Eso no es lo que vamos a decir, lo que Dios mira para Él descender. Lo que Dios mira son las horas en la intimidad para Él descender. Y cuenta la historia que este hombre se paró detrás del púlpito y comenzó a leer su sermón ahí. Pecadores en manos de un Dios airado. Predicó de juicio y lo que le va a pasar a los que no están con Dios y cómo Dios nos tiene agarrados de la mano y en un momento a otro nos dejará caer. Escucha ese sermón en YouTube. Cuando yo lo escuché, lo escuché por audio, estaba en el tráfico, estaba que no podía concentrar. Y cuenta la historia que ese hombre, mientras estaba predicando, la gente estaba tirada en los bancos, agarrados de los bancos, llorando, gimiendo, gritando. Y se oían gritos de terror en toda esa parte ahí donde estaba la iglesia, de gente que el Espíritu Santo les estaba redarguyendo. Y era una iglesia fría. Y el hombre, dice la historia, que ni le tocaba predicar, era un predicador suplente. El predicador parece que falló y fue él que lo invitaron a predicar. Y cuando predicó ese sermón, ese fue el sermón que dio inicio a este gran movimiento. Gente de intimidad con Dios, gente interesada en los planes de Dios, gente que le duele lo que Dios le duele, gente que se pone contento cuando Dios está contento, gente que ha dejado su vida para entregarla en las manos de Dios. Queremos ver avivamiento, queremos ver dones, queremos ver talento, queremos ver sanidades, queremos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay otra estrategia, no hay otra opción, no hay otra salida que tirarnos de rodillas delante de Dios hasta que su presencia descienda persistentemente. No la hay. No la hay. Bendición. La quinta es bendición. Si quieres después te las digo todas. No hay otra salida, hermanos. El pueblo de Dios, nosotros personalmente necesitamos orar.
Necesitamos que el Señor nos levante de madrugada. Necesitamos, mientras otros, yo siempre le digo a mi esposa, ¿quieres hacer lo que otros no hacen? Haz lo que otros no hacen. ¿Quieres ir a donde otros no van? Hay que pagar el precio. Algunos le llaman así, pagar el precio. Pero estar en la presencia de Dios es un deleite. Estar en la presencia de Dios no es un castigo para nada. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno no quiere salir de ahí. Tiene obligaciones y demás que hacer, pero uno quisiera quedarse ahí todo el tiempo, sintiendo el abrazo y la presencia reconfortante del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de hoy, al igual que la iglesia primitiva, necesita vivir una vida de oración. Nos ponemos en pie en esta noche, hacemos una oración para cerrar. Tenemos varias cositas que hacer todavía. Entre otras cosas, vamos a tener una vigilia ahorita a las 10 de la noche, donde vamos precisamente a orar y buscar el rostro del Señor. Padre amado, agradecemos tu palabra y tu presencia en esta noche. Gracias, Dios mío, por recordarnos una vez más a través de tu palabra en lo que tú estás interesado. Cuando encontraron a tu Hijo Jesús en el templo y sus padres le preguntaron qué estabas haciendo, Él dijo: en los negocios de mi Padre tengo que estar. Y aquellos que amamos tu corazón estamos interesados en lo que tú estás interesado, Señor. Y queremos agradarte y queremos hacer sonreír tu rostro, Señor. Y queremos estar cerca de ti. Reconocemos en esta noche que necesitamos ayuda, primeramente porque esta carne, Dios mío, está contraria a ti. Y los deseos de la carne se contraponen a lo que tu Espíritu ha determinado para nosotros, Señor. Por eso pedimos, Señor, que tú nos esfuerces, Señor, y tú nos des la fuerza del cielo que necesitamos para vivir una vida constante de oración y búsqueda de tu rostro. Padre, acércanos a ti en intimidad, Señor. Oh, Dios mío, dobléganos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, que podamos vivir una vida de oración, Señor, que podamos, Dios mío, estar cerca para conocer y entender tus planes, Señor. Cambia, redirige nuestro entorno, Señor. Sácanos de esta perspectiva humana de 70, 80 años, Señor, y redirige nuestra mirada para ver qué es lo que el cielo quiere con nosotros, con nuestra familia. Ayúdanos a recuperar el tiempo, Señor, que hemos perdido en vanidades, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ahí delante de ti, aprobado, para cuando estemos delante de ti en el cielo, tú nos puedas decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, ayúdanos a acumular nuestro tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompe y ladrones no minan ni hurtan, Señor. Levanta nuestra vista, quita la venda de nuestros ojos, ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos a sentir con tu corazón, ayúdanos a tocar con tus manos. Padre, úsanos, Señor, levántanos en este tiempo, Dios mío, y mientras otros se apartan para seguir los placeres de esta vida, levanta gente deseosa de estar en tu presencia, Señor, cada día, a cada hora, a cada instante, solamente por estar contigo, solamente por amarte, Señor, un momento más. Ayúdanos, Jesús, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Transforma nuestros corazones a partir de esta noche, que podamos ser sensibles al llamado de tu Espíritu. Que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu cuando nos llaman para estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano. Bendigo su familia, su casa, su economía, sus trabajos, en el nombre de Jesús. Que vayan con bien a casa en esta noche. Salude al hermano que está a su lado. Nos vemos el domingo, Dios mediante, para exaltar el nombre del Señor.